vamos a entrar a la última unidad, la cuarta unidad, que hemos definido como unidad 3 y está relacionada al estudio de la termoquímica. Podríamos decir que la termoquímica se refiere a los cambios térmicos asociados con las reacciones químicas. En otras palabras, esencialmente trataríamos acerca de la conversión de la energía química en energía térmica, y lógicamente y viceversa. La termoquímica, por tanto, se la considera como una rama de la termodinámica debido a que sus problemas pues, están basados fundamentalmente en el primer principio de la termodinámica. Y así como nosotros habíamos, en la primera ley, habíamos definido que cuando tenemos un calor, el calor no tiene un valor definido porque el calor depende del camino seguido, y también habíamos definido que el calor tendría por definición, no sería una propiedad de estado termodinámico. Veamos, si yo tengo, la reacción de A más B, que reacciona para transformarse en C más D, resultado de esta transformación, resultado de esta reacción química, hay un calor intercambiado que vamos a llamar calor de reacción. Este calor de reacción, por definición, no tiene un valor definido. Y en la termodinámica, como en la termoquímica, no podemos trabajar con cantidades indefinidas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? Se acondiciona los procesos. Veamos acá, por ejemplo, que vamos a condicionar a un proceso isobárico. Esta misma reacción química la vamos a condicionar a un proceso isobárico manteniendo la presión constante. Pero, ¿qué es algo importante que debemos recordar en un proceso isobárico? En todo proceso isobárico se tiene que dar que la variación de calor se hace igual a la variación de la entalpía. Pero la variación de entalpía no depende del camino seguido. Es una propiedad de estado termodinámico y tiene un valor definido. Entonces, el calor de reacción, que no tenía un valor definido, al llevarse a cabo la reacción isobáricamente, se transforma en entalpía de reacción. Por eso que en un proceso isobárico, el calor de reacción se transforma en entalpía de reacción. Veamos nuevamente nuestra reacción, sea la reacción A más B con su respectivo coeficiente, que se transforman en C más D con su respectivo coeficiente. Nosotros habíamos aprendido o habíamos llamado a esta sustancia reaccionante y a esta sustancia como resultante. A partir de ahora, en la termoquímica, a la sustancia reaccionante la vamos a llamar simplemente educto y a la sustancia resultante simplemente producto. Entonces, el educto ya se transforma en producto. El nivel energético del educto es totalmente diferente al nivel energético del producto. Entonces, cuando el educto se transforma en producto, hay una entalpía de reacción intercambiable. ¿De qué depende esa entalpía de reacción? Veamos. El educto está formado por los componentes A más B. Cada uno de estos componentes tiene su entalpía. La suma de la entalpía de los componentes A más B me da la entalpía del educto, que sería mi entalpía inicial, ¿no? Y luego se transforma en producto, pero el producto está compuesto por C más D, que cada uno tiene su entalpía. La suma de la entalpía de C más D me da la entalpía del producto, que sería la entalpía final. Por tanto, la variación de entalpía sería la entalpía final, que es la entalpía del producto, menos la entalpía inicial, que es la entalpía del educto. Por lo tanto, la entalpía de reacción es la entalpía del producto menos la entalpía del educto. En otras palabras, como tenemos varios componentes, sería la sumatoria de las entalpías del producto con sus respectivos coeficientes, menos la sumatoria de la entalpía del educto con sus respectivos coeficientes. Dicho de otra manera, la entalpía de reacción es delta de sumatoria de las entalpías con sus respectivos coeficientes. Si esta reacción química nosotros la llevamos a un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, en todo proceso isocórico la variación de calor se torna igual a la variación de la energía interna o contenido energético. Pero
diríamos, la energía interna, o también llamado contenido energético, simplemente llamada energía, ya tiene un valor definido, ya no depende del camino seguido y por lo tanto es una propiedad de un estado termodinámico. Por lo tanto, en un proceso isocórico, el calor de reacción se transforma en energía de reacción. Lo mismo que aplicamos para la entalpía de reacción, se aplica para la energía de reacción. Es decir, tenemos A más B, que es el educto, que se transforma en C más D, que es el producto. A tiene una energía interna y B tiene otra energía interna. La suma de la energía interna de A más B me da la energía interna del educto. Luego se transforma en producto, que es C más D. C tiene una energía interna y D tiene otra energía interna. La sumatoria, ¿ya?, de la energía interna de C más D me da la energía interna del producto. Por lo tanto, la variación de energía interna o la energía de reacción es la energía del producto menos la energía del educto. Y así como hemos visto en la entalpía de reacción, lo mismo vemos en la energía de reacción. Hay algo que debemos tomar en cuenta cuando nosotros hablamos de termoquímica, es de saber diferenciar entre una ecuación química de una ecuación termoquímica. Veamos la formación del agua. Yo tengo 2 moles de hidrógeno más 1 mol de oxígeno, me forman 2 moles de agua. Veamos esta nueva ecuación. Yo tengo 1 mol de hidrógeno más medio mol de oxígeno, me forma agua. En sí, ambas reacciones forman agua, pero la diferencia es que mientras aquí formamos 2 moles de agua, aquí formamos 1 solo mol de agua. Entonces, todas las ecuaciones que están referidas tanto a la formación de 1 mol de agua, a la disociación, a la formación de 1 mol de un compuesto, la disociación de 1 mol de un compuesto o la combustión de 1 mol de un compuesto, pues se van a llamar ecuaciones termoquímicas. Entonces, todas las ecuaciones termoquímicas están referidas a 1 mol. ¿Por qué es importante que todo llevemos a ecuaciones termoquímicas? Porque todas las ecuaciones termoquímicas están tabuladas, sus valores de los calores, o ya sea entalpía o energía de reacción, están tabuladas. Pero vamos a ver cómo poder calcular las entalpías o energía de reacción de una manera que nos permita a nosotros fácilmente poder llegar a un resultado. Eso lo vamos a hacer a través de 2 grandes leyes. La primera ley, ¿no?, es la ley de Lavoisier y la ley de Laplace, ¿no? Es una sola ley, la ley de Lavoisier y la ley de Laplace. ¿Qué dice la ley de Lavoisier y de Laplace? Que el valor del calor de reacción, en otras palabras, el valor del calor de reacción de una reacción dada es el mismo pero de signo opuesto al valor del calor de reacción de la misma pero en sentido contrario. En otras palabras, para hacerlo más simple, si hay un calor asociado a una reacción en un sentido y si la ecuación se invierte, el valor asociado es el mismo pero con signo contrario. Veamos este ejemplo. Yo tengo sodio en forma sólida o 1 mol de sodio sólido que reacciona con medio mol de cloro gaseoso, me forma 1 mol de cloruro de sodio. Esa entalpía de la formación del cloruro de sodio toma el valor de menos 98.23. Pero si yo estuviera disociando el cloruro de sodio, entonces esa entalpía va a ser la misma que la formación, pero con signo opuesto. Por eso que es lo que decíamos que dice Lavoisier y Laplace. Si yo tengo el valor del calor de una reacción en un sentido dado, en este caso está acá, voy a tener ya en sentido opuesto o en sentido contrario. Si aquí estoy formando, aquí estoy disociando, simplemente cambiándole el signo. Si la formación me da menos 98, la disociación me va a dar positivo 98. Esa es la ley de Hess, de Lavoisier y Laplace, que nos va a ayudar muchísimo a poder resolver problemas que tengan que ver con los cálculos de las entalpías y los cálculos de las energías de reacción. La ley de Hess nos dice que el valor del calor de una reacción es el mismo tanto si esta se realiza en una etapa o en varias etapas. Y una consecuencia de esta ley, de la ley de Hess, es que las reacciones termoquímicas
se pueden sumar o restar de manera algebraica. Veamos acá con este ejemplo. Yo tengo carbono como grafito, ¿ya? Que combustiona con el oxígeno para producir dióxido de carbono. Yo puedo tener dióxido de carbono que se descompone en carbono diamante más oxígeno. Si yo sumo ambas reacciones, que son reacciones termoquímicas, porque aquí estoy combustionando un mol, en otras palabras, un mol de grafito, y en otras palabras, aquí estoy de una manera u otra también combustionando un mol de diamante. Cuando yo sumo, siempre tengo que ver que lo que está a la izquierda tiene que estar, todo lo que está a la izquierda tiene que estar en el lado izquierdo y todo lo que está a la derecha en el lado derecho. Entonces, sumo grafito más oxígeno más dióxido, está en el lado izquierdo. En el lado derecho tengo dióxido más diamante más oxígeno. Entonces dice que las ecuaciones termoquímicas se pueden sumar y restar algebraicamente. Entonces yo tengo oxígeno acá y oxígeno acá, se elimina. Tengo dióxido acá y tengo dióxido acá, se elimina. Y al final me queda que el grafito se transforma en diamante, ¿no? Entonces, esta es una aplicación de la ecuación de Hess, ¿no? La ley de Hess dice que el valor del calor de una reacción es el mismo, tanto si se realiza en una etapa como en varias etapas, y que una consecuencia de esta ley es que las ecuaciones termoquímicas se pueden sumar o restar algebraicamente. Pero antes que podamos continuar, vamos a definir lo que es una entalpía estándar, lo que es una energía estándar, lo que es el calor de reacción estándar. Cuando decimos estándar es cuando está referido a 25 grados centígrados, que sería igual a 298 Kelvin, o a 1.013 bar, o lo que es lo mismo a una atmósfera. Entonces vamos a suponer que una reacción química, en este caso el agua reacciona, ya vamos a suponer, reacciona hidrógeno, un mol de hidrógeno o medio mol de oxígeno para formar un mol de agua. Si esta reacción se lleva a cabo a 25 grados centígrados y a una presión de una atmósfera 1.013 bar, la entalpía de esta reacción ya se va a definir de esta manera, ¿ya? El 298 en la parte como subíndice y el superíndice en la parte superior con un redondito de grado indicando que está esta entalpía ha sido calculada a 298 Kelvin o 25 grados centígrados y a una presión estándar de una atmósfera 1.013 bar.